televidente. Te saluda tu profesor Moisés Garmendia del Instituto Teológico Itzofibi. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, muy interesante acerca del libro de Mateo. Quiero tratar contigo la historia de esta redacción de este libro y cómo el mundo científico de las ciencias bíblicas y de la crítica textual ha venido estudiando este texto en su conjunto general y también dentro de sus postulados doctrinales, donde hoy tendremos también un apartado, aparte de ver la historia de la redacción del libro, también las tradiciones que se manejan dentro del círculo cristiano antiguo, de la era patrística, de los primeros precursores del mundo cristiano occidental y todo su desarrollo que tiene que ver con el posterior canon bíblico. También vamos a tratar la verdad sobre Mateo 19, no desde una perspectiva apologética, sino desde una perspectiva de estudio, desde lo histórico y desde lo crítico literario. Y hay una pregunta importante en la cual nosotros podemos comenzar como base de estudio, y es ¿qué debemos saber sobre este texto bíblico? Hablando de la verdad sobre Mateo 28, 19 y su redacción. Porque más adelante vamos viendo las diferentes versiones que existen en el habla griega del Nuevo Testamento. Para conocimiento tuyo debes de saber que en el griego hay muchas versiones o muchos códigos del Nuevo Testamento en el cual uno no coincide con el otro. Esto se estudia a través de lo que es la crítica textual y las variantes textuales que nos puede dar cada texto. Pero también este estudio lo vamos a realizar en base a mucho pensamiento, o diría yo, mucha desinformación que camina muchas veces dentro de las redes sociales. Como por ejemplo, tú has escuchado en tu círculo cristiano o en las redes, has escuchado decir el texto hebreo de Mateo es el original. Y nosotros nos preguntamos entonces, ¿dónde está ese texto de hebreo y de dónde ha sacado esta idea todo este cúmulo de pensamientos dentro de círculo, aún de maestros? Esa pregunta hoy la vamos a responder a través de este estudio que vamos a realizar junto contigo. Para dar inicio, te acababa de decir hace unos momentos acerca de lo que estudia la ciencia de la crítica textual. Es un estudio en conjunto de todos los códices, de todos los manuscritos existentes acerca del Nuevo Testamento en griego, que es una gama, es un abanico muy amplio, de los cuales yo voy a mencionar los más importantes, no los más relevantes, porque para el estudio de la crítica textual y de la ciencia bíblica todos en conjunto se usa como un aparato para la crítica, pero sí los más imponentes o los que más se usan para el estudio, hablando en compendio en conjunto completo. He tomado de referencia este versículo de Mateo 28, 19 como parte, como este bloque de estudio para partir de algo y generalizar en lo que tiene que ver con el libro completo y las diferentes interpretaciones que se le ha ido dando con los diferentes paradigmas cristianos y también con los nuevos escritos que han salido. Hoy vamos a ver desde qué punto de vista histórico está soportado estos manuscritos que han salido y que han venido dando propaganda a este famoso texto hebreo de Mateo. Nosotros entendemos primeramente que el texto receptus es un texto que se le conoce como el texto recibido del siglo XIV, XIII, en la época de este gran humanista holandés Erasmo de Rotterdam. Este texto que fue trabajado y revisado por él, y él que llegó a ser el texto oficial de aquel momento para traducir al español todas estas versiones que hoy nosotros conocemos, antiguas, como la Biblia del Oso, como la Reina Valera, usaron como base del texto de traducción el Textus Receptus. También ustedes pueden ver ahí en la pantalla
este que se llama Nestlé Aland, edición 27. Este es el texto penúltimo, porque el más actualizado es la edición 28. Pero Nestlé Aland es una edición bastante actualizada que ha salido de los laboratorios de los estudiosos, de los académicos, una reconstrucción histórica dentro de la crítica textual para acercarse lo más posible al texto original o al que salió del puño y la letra del redactor. Entonces, estos dos textos, el Textus Receptus, hablando del siglo XII, XIII, XIV, donde se manejaba este compendio, esta gama, que más adelante se lo voy a mostrar cómo vino siendo este desarrollo del Textus Receptus. En él contiene lo que nosotros encontramos en la Biblia, esta cláusula del bautismo, Bien, en el Nestlé Aland, que es la edición de estudio, la edición académica, la que hoy los académicos, los teólogos, los exégetas, vamos a citar esta versión que es la más actualizada, la mejorada, la científica, por decir así, y luego te explicaré a qué se debe este conjunto que te acabo de decir acerca de Nestlé Aland. Entonces, para ir avanzando, te voy a mostrar lo que es el Textus Receptus y después llevarte a esta idea principal de lo que es Mateo 28, 19. El Textus Receptus es un término latino que significa texto recibido. Es el nombre por el cual se le conoce al texto griego del Nuevo Testamento editado por Erasmo de Rotterdam. Entonces, es impreso por primera vez en 1516 y luego corregido en 1519, 1522, 1527 y 1533. Este texto representa un conjunto de manuscritos en lengua griega del Nuevo Testamento, de los cuales los más antiguos datan aproximadamente del siglo X y son la base de muchas traducciones clásicas de la Biblia, como la Biblia del Oso en español, y diferentes traducciones en otros idiomas, versiones anteriores a 1881. Buenaventura y Abraham el Sebir introdujeron el término Textus Receptus como parte del prefacio de su edición al texto en 1633. No debe confundirse con el texto masorético del Antiguo Testamento, que es en hebreo. La coincidencia entre las diferentes ediciones es tan exacta, menos del 1% de variantes, que de ahí que muchos tomen el Textus Receptus como una misma edición, cuando la última edición, la del doctor Scrivener de 1881 a 1894, es la última de casi 40 ediciones, revisiones, lo que convierte al Textus Receptus en el texto del Nuevo Testamento griego más revisado hasta el día de hoy. 40 revisiones, pero este texto llegó a ser el texto oficial del siglo XVI, del cual se tradujeron muchas de las versiones, incluida la Biblia del Oso y la Reina Valera, por la cual es el texto base de aquel momento. Entonces, en estas versiones encontramos Mateo 28, 19 tal cual. Esto surge por muchos comentarios que ustedes pueden ver a través de las redes o a través de círculos sociales religiosos o cristianos, donde se maneja que la cláusula de Mateo 28, 19 no está en el original. No sé si ustedes han escuchado estas expresiones, que no está en el original, que en el original en hebreo, y que eso fue añadido. Eso te lo voy a explicar más adelante, cómo fue ese proceso. Pero vamos a ir investigando códice por códice, Mateo 28, 19, o por conjunto, entre todas las versiones modernas y antiguas, de las cuales se usan como base de escritural para la traducción a las nuevas versiones de los diferentes idiomas de hoy. Y vamos a ver que ahí aparece Mateo 28, 19 como lo tenemos en la Reina Valera. Pero con esto no te estoy diciendo que no te voy a inducir a través de la historia cómo llegó este versículo a estar dentro de este manuscrito aún del siglo IV después de Cristo.
También tenemos la versión en griego, la versión de Tischendorf, que es una versión que se usa bastante en la crítica textual de estos académicos más modernos, y son textos griegos bastante mejorados y bastante académicos, pero aún ahí encontramos nosotros esta cláusula de Padre, Hijo y Espíritu Santo. También tenemos el texto bizantino que data del siglo IV después de Cristo. Entonces, que también encontramos ya en el siglo IV esta cláusula del Padre, Hijo y Espíritu Santo dentro del texto, uno de los más antiguos. Tenemos también el texto de Westcott y Hort, que es un texto griego del cual se ha traducido muchas versiones, como la versión internacional NBI. Entonces es un texto también de estudio del texto griego que aparece esta misma cláusula. Pero bien, ustedes han escuchado de los textos que existen hoy que omiten esta parte, y estos textos que han sido elaborados, por ejemplo, como ponerles el caso del código real de los hebreos mesiánicos, que dice Mateo 28:19, y con urgencia haced tantos talmidim como podáis entre todas las naciones. Aquí no habla de bautismo, solo habla de ir a ser discípulos. Entonces se omite completamente. Ahora, después les voy a hablar de dónde es la base de traducción de este texto hebreo, porque esto se justifica desde la perspectiva que fue traducido del texto hebreo original. Texto que hasta hoy sigue siendo un enigma porque nadie lo tiene en sus manos. Desde hace algunos años está circulando entre los evangélicos una versión del Nuevo Testamento que se titula El Código Real. Quizá ustedes muchos la han visto, hasta la han leído. También llamada el Nuevo Testamento de la versión textual hebraica, y que se presenta como una traducción realizada de los manuscritos hebreos y arameos más antiguos a la luz del pensamiento hebraico del primer siglo. La obra tiene la pretensión de poner al alcance de los lectores el texto verdadero del Nuevo Testamento. Su autor es un expastor bautista nacido en Cuba, cuyo nombre es Daniel Hernández. Este hombre ejerció su pastorado por algunos años en Venezuela. Apostató del cristianismo para seguir el judaísmo mesiánico. Aunque no existen detalles específicos de cómo se convirtió este hombre al judaísmo mesiánico, ni de su ordenación, pero en la actualidad es presidente y fundador de la Alianza Mesiánica Israelita AMI. Se cambió de nombre y se presentó como Dan Ben Abraham. Pero al momento de escribir su código real aparece con un nuevo nombre llamado Daniel Hagin. Este hombre alega que esta traducción es realizada de los códigos originales de hebreo y arameo. Ahora la pregunta es, ¿dónde están esos códigos? ¿De dónde? Si están, no los muestran al mundo académico. Pero los académicos sabemos que esto ha sido, digamos, una manipulación de parte de este señor que ha realizado esta obra llamada El Código Real. Si bien es cierto, es una obra que se ha realizado para fines de un grupo, un movimiento específico, pero dentro de la ciencia bíblica, dentro de la crítica textual, esto no es objetivo y no es profesional desde la perspectiva de las traducciones. Es una edición que se ha publicado y está ahí en físico, en digital, pero no todos a los que le llega a la mano saben que esto ha sido una elaboración de este señor para un grupo específico. Entonces, cuando nosotros hablamos de Mateo 28:19, y aquí sí ya quiero encarrilarme de lo que habla el mundo académico acerca de esta temática. Mateo 28:19 aparece en los manuscritos más antiguos del siglo II en adelante. Es una cláusula que sí, por la metodología de la crítica textual, se entiende que ha sido puesta por un escriba posterior al manuscrito griego
en aquel momento que fue copiado y fue metido como una cláusula de fe de la ortodoxia ya existente. Recordemos que la Didache, que es un documento cristiano del año 130 del segundo siglo después de Cristo, ya contiene una fórmula bautismal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso quiere decir que esta fórmula que aparece del año 200 en adelante en las copias de los manuscritos más antiguos de griego ya ha sido puesta por una mano de un escriba cristiano de la ortodoxia que comulgaba con este pensamiento popular de aquella época. Pero cuando la crítica textual trata de reconstruir el texto para poder llegar al original de la primera mano, aunque es imposible, lo más probable y lo más cerca que se ha podido llegar es hasta el año 150 después de Cristo. Pero recordemos que les acabo de decir que esta fórmula ya estaba en la Didache en el 130, pero sí la crítica textual te va a decir que esto es una perícopa, es un versículo que ha sido insertado a través de la mano de un copista que posiblemente, hay posibilidades muy amplias y grandes que no estuvo en el redactor original del Mateo griego original. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el texto del Mateo hebreo o arameo, ese nunca ha estado en las manos de los académicos como tal. Hoy en día podemos ver textos en hebreo de Mateo, pero ya son posteriores. Son textos que han salido, que han sido elaborados por grupos con un objetivo principal afín a ciertos grupos que se han desarrollado de esa panorámica de fe. Pero objetivamente, desde la academia, del estudio, no hay una línea, no hay, digamos, unas copias que vengan de un texto hebreo. Si bien es cierto, muchos se van a parar a testimonios de la era patrística que vamos a ver a continuación. Alguien afirma que los creyentes latinoamericanos por primera vez, dice el Señor, podrán leer el Nuevo Testamento auténtico, según en palabras de él, traducidos de las lenguas originales. Añade además que todas las versiones castellanas son falsas y que esta nueva versión prueba que todas las iglesias nos han mentido a través de más de 2000 años. En este libro afirma Jesús enseñó a sus discípulos en el idioma hebreo y que luego sus discípulos salieron para enseñar el evangelio en el hebreo, para concluir que los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en el hebreo por cristianos judíos y en gran parte para cristianos judíos. Cuando los cristianos gentiles ganaron control, dice él, de la iglesia en el siglo IV después de Cristo, modificaron el Nuevo Testamento a griego y luego destruyeron todos los originales hebreos. Lo hicieron para cambiar la Biblia e introducir nuevas doctrinas paganas a la iglesia. Esto suena más a fantasía, dice aquí el investigador, y a especulación, y nos sumerge en el mundo de las teorías de la conspiración. Algo suena así como a las teorías de las conspiraciones. Pero no, entonces esto es lo que dice él alega para justificar y para que sus lectores, sin darse cuenta, sin investigar si realmente lo que él está diciendo es así. Pero cuando nosotros venimos al estudio y a la investigación nos damos cuenta que para el siglo IV ya están los escritos del siglo III hacia atrás y ya esta fórmula está ahí. Primero. Segundo punto, no existe este texto Mateo hebreo. Y los que testimonian de un Mateo hebreo son a continuación, les voy a poner Papías de Hierápolis, que es el primero que habla de un Mateo hebreo, pero también sabemos que habla de dichos de Jesús en hebreo. Si bien es cierto que la academia, con la investigación de la ciencia crítica del texto, ha concluido que si este Mateo hebreo hipotético, porque no está, existió de algo, no hay duda que por supuesto no es el mismo Mateo que hoy nosotros disponemos, porque de acuerdo a los análisis, este Mateo es auténtico,
que su redacción fue en griego. Entonces, la ciencia crítica concluye que si es verdad que existió un Mateo en hebreo, en el cual Papías de Hierápolis lo testimonia en uno de sus escritos, entonces dice la ciencia crítica que si existió realmente este texto, que aunque no está, nadie puede tenerlo, no existe en físico ni en reconstrucciones históricas, pero si existió, 100% no es el mismo Mateo que nosotros hoy tenemos en nuestras manos. Posiblemente sería otro Mateo. Entonces también otro que habla de Mateo en hebreo es Eusebio de Cesarea, que escribe la historia eclesiástica en el siglo III. Pero por supuesto que lo que habla este teólogo historiador son las mismas palabras propias de Papías de Hierápolis, porque él nunca vio tal texto. Es decir, Eusebio de Cesarea, que vivió en el siglo III, no pudo haber visto ya este texto. Lo que él en su historia eclesiástica recoge son las palabras de Papías de Hierápolis. Es un testimonio de Papías que nadie puede aseverar y nadie puede asegurar. Entonces, en conclusión, muchos en el mundo cristiano defendemos posturas que en realidad solo se escuchan, pero debemos de darnos a la tarea de investigar más allá de lo que escuchamos. Es evidente que las ciencias bíblicas han venido y aportan mucho para las nuevas ideas e investigaciones de la Biblia y su mundo en su desarrollo. Entonces, hermanos, este es lo que estaba compartiendo con ustedes, y estaremos compartiendo más investigación acerca de las ciencias bíblicas, de la historia de la Biblia, de teología y de muchas cosas que podemos aprender juntos a través de este instituto, donde cada día estaremos creciendo en el conocimiento histórico y teológico. Entonces te dejo este pequeño aporte, que sea de buen provecho para cada uno de ustedes. Hasta la próxima y suscríbase al canal de It's So Phoebe. Gracias.